Hola, soy Sena Gallego. Bienvenidas y bienvenidos a este espacio de encuentros en el que la intención es conversar con personas que nos inspiren por su bagaje, por su dedicación o su experiencia vital. El propósito, reconectar con nuestra esencia, expandir la conciencia. Hola, bienvenidos y bienvenidas a este espacio en el que la intención es conversar con personas que nos inspiren con su vida, con su aprendizaje y con su entendimiento. Y antes de nada, quería, para que no se me olvide, decir que si alguien tiene alguna duda o cuestión, que por favor la dejéis aquí abajo en el canal, en comentarios, que todas serán atendidas. Bueno, pues como iba diciendo, ahora mismo estamos en una situación en la cual actualmente podemos entrar en conflicto. Eso nos lleva al miedo. Y el miedo es una situación, es una condición que no nos va a dejar estar en paz y disfrutar de la vida. Hoy nos acompaña Begoña Alonso. De su mano vamos a tomar conciencia del momento presente y de cómo transitarlo de la manera más feliz posible, con su ayuda. Begoña, como ella misma se describe, es una psíquica natural con una mente muy científica y una visionaria. Yo tengo que decir que es una persona de una gran generosidad y abundancia. Me parece una gran comunicadora por su lucidez, por su claridad, por su concreción y también por la sensibilidad con la que aborda cualquier tema. Begoña, por su bagaje, es una gran conocedora de lo humano y de lo divino. Y también tengo que decir que es oriunda de Valladolid, como yo, y ciudadana del mundo. Bienvenida, Begoña, buenos días. Buenos días, Sena, buenos días, encantada de estar contigo. Bueno, buenos días a los oyentes, o buenas tardes, o buenas noches, allá donde nos estén escuchando. Y es un placer estar aquí y hablar pues con alguien que es cercana, ¿no?, a nuestra tierra. Y gracias por invitarme, gracias. Gracias a ti, Begoña, por estar y por tu generosidad. Bueno, pues vamos a ver, hay momentos en que la vida, lo cotidiano, a pesar de que es un transitar normal, que nos puede parecer así, de repente se nos hace pesado y de repente podemos encontrarnos haciendo como una lista o como una especie de ¿cómo decirlo? Bueno, sí, una lista, es decir, ¿y por qué a mí ahora esta vida que habitualmente me ha resultado hasta ahora normal, por qué de repente se me hace pesada? ¿Por qué de repente hay un anhelo, no me siento feliz? Esto puede querer decir que las costumbres, las creencias que hasta ahora teníamos, de repente nos sirven, incluso que nos perjudican, Begoña. Pues sí, la verdad es que estamos en tiempos de movimiento. Ya comenzamos con grandes movimientos el año pasado, pero estos movimientos se llevan dando desde los años 80 y se hizo más acrecentado en el 2012. Lo que pasa que dependiendo de la situación social, familiar, pues incluso económica de la persona, no lo valoraba hasta que, o no lo tenía en cuenta hasta que no ocurre algún acontecimiento fuerte que te afecta. Entonces, incluso aunque haya algún acontecimiento que te afecta o que afecta a los demás y que te incide en ti, la persona, el ser humano no venimos solo a estar haciendo una función determinada de crecer, desarrollarnos, formar una familia y bueno, pues en mis tiempos era casarse, tener hijos y bueno, y punto más que lo que puedas seguir viendo a lo mejor profesionalmente que te pudieras implicar en algo, que te pudiera hacer ilusión. Pero digamos que era como una experiencia muy limitada en la cual en el momento que empezamos a cambiar de frecuencias vibratorias en el planeta mismo, en el momento que nosotros cambiamos de dirección, en el momento que el alma empieza a decir, bueno, ¿qué es lo que está ocurriendo? Y me aburro o siento vacío, que son siempre las llamadas del alma que nos dice, cambiamos de ritmo, cambiamos de forma de pensar,
cambiamos de forma de actuar y de circunstancias, pero nos hemos acomodado a estar en el sillón bol, nos hemos acomodado a tener pues una vida ciertamente cómoda porque el ego no le interesa para nada que salgamos de esa línea de confort. Pero el alma sí, el alma siempre le encantan los retos, el alma le encantan las aventuras, el alma siempre se arriesga. Entonces ha llegado un momento en estos tiempos en que la persona cuando quiere hacer cambios, pues parece a veces como que no tiene los recursos suficientes para hacerlos y siente como grandes vacíos o desidia o abatimiento. Y tenemos que tener también en cuenta que al haber esos cambios vibratorios, pues estamos acomodándonos a las nuevas frecuencias. Es como si yo pongo a veces el ejemplo de un ventilador. Un ventilador puede estar lento y está parada si las aspas las vemos y las vemos ahí, ¿no? Vemos toda lo que es la estructura de ese ventilador y de qué está hecha la materia, pero si se pone a una velocidad o a otra mayor, no las vemos, pero están ahí. Entonces los cambios son inevitables. Hay un viento o hay un viento más fuerte, un aire más fuerte, está haciendo un movimiento de cambio y nosotros hemos venido para hacer cambios, o sea, hemos venido para no estar estancados dentro del mundo, de la experiencia en la que nos estamos moviendo. No hemos venido para estar anclados en un sitio o lugar, aunque te resulte agradable o grato, sino la necesidad del alma es estar haciendo ese movimiento en continuo. Entonces, el ego es el que hace que bajo las creencias en las que tú te has movido, sociales, culturales, educativas, religiosas, incluso políticas, hace que puedas estar. Y esos cambios tienen que darse de una manera en la que tú seas consciente, aunque te cueste un poco. Entonces, la persona pues siente como que ya no tiene tanta ilusión o tanto entusiasmo, o incluso que tiene dolores o molestias, pero todo tiene una secuencia, tiene un sentido. Entonces, lo primero que la persona tiene que hacer o que tenemos que hacer es pararnos y observar qué es lo que está ocurriendo en nosotros, qué es lo que está aconteciendo, qué es lo que está manifestándose, porque todo comienza desde nosotros. No porque yo me llene, pues porque Sena haga un curso maravilloso, por ejemplo, pongo un ejemplo, y yo la haga con ella y estoy encantada porque voy a estar con Sena, porque voy a hacer un curso que me va a encantar. Pero cuando salgo de allí de estar con Sena, bajo mis creencias, pues ya estoy condicionada con esas creencias erróneas o limitantes de decir, bueno, sí, claro, lo he hecho, me ha gustado, pero y ahora ya no estoy con Sena estos días que he estado, o estas semanas que he estado, estas horas que he estado ahí provocando y produciendo algo que realmente funciona, pero luego es la persona la que tiene que ser consciente de que ese taller o ese curso tiene que servirme para algo, no porque lo haya hecho porque sí. Te pongo este ejemplo como podía poner muchos ejemplos, ¿no? Entonces, estamos en unos grandes cambios y que se va a avecinar muchísimo más. O sea, tenemos 3 años un poco durillos, con lo cual en estos 3 años muchos trabajos van a ir a pique, no solo porque haya un confinamiento, sino porque la gente no les seduce ese trabajo y porque las mismas empresas o multinacionales limitan con ciertas restricciones y aprietan de alguna manera, les bloquean. Yo conozco a mucha gente que les bloquean como trabajadores, entonces no les permiten que hagan algo mucho más expansivo dentro del crecimiento de su empresa. Entonces, claro, la gente dice, ¿qué hago aquí? Aquí yo no me siento bien, yo no estoy a gusto, no me siento valorado, yo no me valoro y quiero salir de ahí y cómo lo hago. Y están como así, como en el aire, como si estuvieran en el aire. Entonces, lo más importante es que uno tiene que centrarse con uno. De nuevo, no podemos centrarnos en lo de fuera, o porque me ilusione, porque me han ofertado un trabajo, porque seguiré con el mismo ritmo de mis creencias y en cuanto que haya una zozobra, voy a tener un miedo espantoso a que eso se caiga y bueno, pues todo lo que yo he construido aparentemente pues se derrumbe como un castillo de naipes. Bueno, me he extendido con la pregunta, pero da para mucho, da para mucho. Ah, es estupendo, Begoña. Extiéndete todo lo que quieras, de verdad, porque es un gusto escucharte. Mira, a Gracias. propósito de lo que estás comentando, del ego o la mente programada, generalmente, como tú bien sabes, nos lleva o al pasado o al futuro y no al presente, que es en realidad donde somos. Entonces, conquistar este presente significa responsabilizarte de ti mismo, hacerte cargo de ti, descubrirte, en una palabra. ¿Cómo conseguimos eso? ¿Cómo conseguir hacerte cargo de ti, descubrirte, conquistarte, en una palabra? Claro, mira, la palabra conquistar, la primera vez que yo
hoy lo de conquistar, a lo mejor lo he oído en otros momentos, ¿no? Pero en la escuela de Ranta, en la que yo soy alumna, pues uno de los pilares de la escuela es conquístate a ti mismo, conquista tus actitudes. Si yo estoy viendo la actitud de mi vecina o la situación de mi hermano o las circunstancias de una amiga y siempre estoy fuera, entonces yo no me estoy conquistando. Entonces yo tengo que observarme de nuevo, es la observación la que hace y provoca el que tú puedas ir conquistando tus actitudes, pero siempre tiene que ser con una disciplina flexible, que también lo dice mucho Astarsera, con una disciplina flexible, porque ser rígida pues no nos va a hacer gracia, incluso aunque ella sea flexible, va a hacer que con el tiempo el ego va a decir que rollo, que bueno, que ahora no tengo ganas, en vez de tomarme una buena alimentación, pues me apetece tomarme una pizza, por ejemplo. Entonces se trata de que nos permitamos hacer alguna especie de parada o de balance o de diversión, porque lo más importante es que cuando empezamos nosotros o intentamos entrar a ver cómo conquistamos, cómo nos conquistamos, es saber quién eres, qué es lo que quieres, te mereces esto, como dice Verónica de Andrés en el libro de Confianza Total, que me encanta, te mereces esto otro, o sea, el ver, me sirven las afirmaciones, me sirve ir a la clase del Tai Chi, en realidad lo hago porque va mi amiga, voy a hacer algo divertido porque yo quiero hacerlo, o lo dice la masa crítica y entonces tengo que hacerlo. O sea, la persona tiene que entrar, hoy en día más que nunca tenemos que tener una reflexión importante porque el ego está perdiendo poder y no nos permite, eso no lo permite cuando está equivocado erróneamente porque es el motor de acción en esta vida. Pero si él fuera consciente y se trata de que nosotros lo hagamos consciente, de que lo sumamos con nosotros, entonces es cuando se producen los milagros. Y entonces la vida sería totalmente diferente, el mundo sería diferente y todo lo que habría sería un nivel de cooperación y de una buena estructuración, pero siempre para la mejora de cada persona en grupo o individualmente. Pero no con restricciones ni con limitaciones o con digamos, con creencias dictatoriales que lo que hacen es limitarnos en todos los sentidos. Entonces, lo primero, de nuevo, es observarte. Yo siempre digo, la observación se trata de que se haga un buen tratamiento con ellos. Desde cuando tú te acuestas, lo primero, ¿con qué pensamiento te acuestas? Porque, como decía Luisa Hay, con el pensamiento que te acuestes es con el que te vas a levantar. Y si yo me acuesto enfadada, me voy a levantar enfadada. Si yo me acuesto muy contenta, me voy a levantar muy contenta. Si yo estoy dando vueltas a un monotema, me voy a levantar con el monotema. Entonces, el momento que yo por la noche estoy con un monotema, yo lo que hago, particularmente y personalmente, es que repito una frase como un loro. Lo mismo que antiguamente decían, cuenta ovejitas para dormirte, ¿no? Pues yo cojo una afirmación y, por ejemplo, digo, yo soy Dios, yo soy Dios, yo soy amor, yo soy amor, yo soy amor, y me quedo, mentalmente lo digo, no verbalmente, y me quedo dormida. O sea, el monotema desaparece. Pero luego es el que va a decir, ¿qué rollo? ¿Te vas a repetir ahora una frase con las ganas que tienes de dormirte y de descansar? El ego siempre busca todo tipo de artimañas y estrategias para boicotearnos. Entonces simplemente no hacemos caso a esos estados mentales que tenemos y repetimos la frase, la afirmación. Yo siempre hablo mucho de mis experiencias, ¿no? La afirmación de repetir, repetir, repetir. Otra persona a lo mejor no tiene problema y se queda dormida, aunque tenga una circunstancia que tenga que estar barajándola, al día siguiente pues se levanta con esa preocupación, pero ciertamente ha descansado, porque hay de todo, ¿no? Como se suele decir, de la viña del Señor hay de todo. Entonces, cuando te despiertas, lo primero que tienes que hacer es crear. No puedes permitir que tu día te maneje como le dé la gana, ni las circunstancias, ni las situaciones. Eso es una actitud. Yo voy a crear mi día. Voy a crear el día ya sea con afirmaciones, ya sea no solamente que me levanto, voy al servicio y luego desayuno. Tengo que ser muy consciente, eso es la observación, de qué es lo que tengo en la cabeza, qué es lo que pienso de mí, qué es lo que me estoy hablando, qué es lo que me estoy diciendo, qué es lo que me estoy contando. Y luego, una vez que eso lo estoy haciendo y lo estoy manifestando, luego qué es lo que pienso, hablo y expreso a los demás. Si vivo en un entorno familiar, cómo trato a mis hijos en esa mañana que me he levantado un poco cruzada o cruzado. O cómo hablo con mi pareja si estoy de esa manera, que es lo que, en el momento que vas siendo consciente, no significa que lo vayas a erradicar, pero significa que el hacerte consciente es cabalgar una de tus actitudes.
Entonces lo puedes cambiar con más facilidad porque en el momento que esto está ocurriendo va a aparecer en tu vida situaciones o personas que te van a hacer de espejo. Y si te hacen de espejo, tú dices, ah, vale, me he comportado mal en la familia y es que resulta que luego la gente de fuera se está comportando mal conmigo, porque yo no he empezado con buen pie, por decirlo de alguna manera. Entonces, en el momento que soy consciente de que puedo girar, entonces ya las cosas las vemos desde otra perspectiva. A mí me gusta siempre poner, que podríamos poner muchísimos ejemplos, ¿no? Pero ejemplos que sean sencillos de calle. Una vez que yo he conseguido tener una actitud positiva, ¿no? Porque esto se da mucho, yo tengo una actitud positiva, me he levantado bien, he tenido una buena conversación, he creado mi día, y patatín, y me voy al trabajo, estoy muy contenta y animada, y resulta que ese día pues ando un poco más de deprisa, me cojo el autobús para ir al trabajo o el metro, cualquier otro elemento, pero no el coche, le dejamos un poco al lado y está el autobús abarrotado, no ahora, porque ahora estamos en otros momentos, pero es por poner ese ejemplo, ¿no? Entonces está tan abarrotado o el metro que alguien me pisa y resulta que tenía un callo en el pie y entonces por dentro, a lo mejor por fuera, pego un ay o digo un medio juramento y por dentro digo, será imbécil que me ha pisado, no me fijo en que estoy haciendo un acto de observación. A lo mejor esa persona me ha pisado porque necesitaba saber y ser consciente de ese momento, pero no estamos acostumbrados a tener ese tipo de disciplina nadie. Entonces yo me doy cuenta y digo, ah, vale, estoy positiva, vale, lo trato de cambiar, me voy al trabajo toda contenta, animado, estupendo, maravilloso. Y cuando llego allí, pues mi jefe me dice, esta tarea no la has hecho bien y tienes este montón de tareas que hacer. Entonces me revuelvo, se me pone, bueno, pero yo estoy positiva, estoy creando el día, estoy en un plano de observación. Bueno, voy a ser flexible conmigo, me voy a permitir que aunque me pueda enfadar, que no pasa nada porque me enfade o porque me incomode, pero siendo consciente para volver otra vez al lugar en el que es el centro, el centro. Como tú bien decías, el alma siempre está en el centro, pero el ego siempre está en el pasado o en el futuro, porque no sabe estar. Entonces, en ese momento me llama una amiga por teléfono y me dice, ¿sabes? Acabo de ver a tu marido con una persona, o con una pareja, o con una pareja, no, con una persona, estaban tomando café, y yo no sé qué, mi marido ha quedado con una amiga, o mi pareja ha quedado con una amiga aún para tomar café. Se saltan las alarmas de las creencias en cualquier momento, porque entonces cuando ya exploto y digo, guau, ni observación ni nada, ahora voy a ir y voy a jurar en hebreo y en arameo. Permítetelo, no pasa nada, eso entra dentro del ámbito de la observación. No vienes a ser perfecto ni perfecta, nadie lo es, ni Dios tan siquiera dice que sea perfecto. Por lo tanto, si vienes a equivocarte, en todos los errores y equivocaciones que tienes siendo consciente, te sirve para que tú crezcas. Ningún ser que haya sido santificado, ser brillante, mente inteligente, ha tenido sus malos momentos. El doctor Wayne Dyer, él contaba las anécdotas de que cuando escribió el libro de Mis zonas erróneas, pues él tenía un carácter de la pera y estaba acostumbrado a que él tomaba una cerveza determinada cuando iba con la familia, con sus hijos y con su mujer a un restaurante. Y como no hubiera esa cerveza en ocasión, pues soberbiamente, sin pensar en sus hijos ni en su pareja, decía, nos vamos de aquí. Y él lo reconocía, o sea, y era un personaje brillante, un escritor brillante, un psicólogo brillante, o sea, que no se crea la gente que porque tengas más conciencia, más conocimiento, tienes que ser, pues, o sea, más humilde. Es lo que tendríamos que aprender, pero la humildad no se aprende desde mi humilde opinión, o sea, no digo, no pienso, no. O sea, el ser humilde radica en que seas cercano, cálido, no en que te dejas aplastar por los demás o te callas y no dices nada. O sea, ser humilde es decir las cosas sencillas y reconocerte con tus errores, con tus virtudes, con tu carácter, con tus circunstancias y no pasa absolutamente nada. Entonces, la gente entiende muchas veces o malinterpreta el mundo de crecimiento, ya sea espiritual o ya sea en un nivel de inteligencia emocional, que todo tiene que ser perfecto. O cuando ya empiezas a aprender cómo eres capaz de hacer esto. O tú, Begoña, que ves el aura, ¿cómo eres capaz de enfadarte? Pues anda, que tengo un carácter de la pera. Pero de la pera, o sea, porque encima soy Sagitario, ascendente Sagitario. Pero es que es normal. O sea, yo no he venido a ser
ay, porque esto me está condicionando, es la creencia de mis maestros o de mis profesores que han dicho que tengo que ser buena, buenísima, buenísima, buenísima. Entonces yo no estoy siendo yo, estoy siendo condicionada por todo un entorno o toda una serie de circunstancias. Así que la gente tiene que relajarse. Tú estás aprendiendo de ti, ponte una medalla, porque aunque te hayas equivocado, aunque tengas que ir al campo a decir, ahora voy a gritar y eres consciente. En el momento que somos conscientes, cuando saltamos, cuando actuamos por resorte, cuando reaccionamos y somos conscientes, lo vamos tratando bueno, pues de asumirlo y hacerlo mucho más concretizado para si la persona con la que hemos reaccionado podemos hablarlo desde otro tono. Pero eso lo lleva a la madurez del tratamiento que te haces a ti, no la madurez del tratamiento que haces a los demás. Por lo menos yo es lo que he visto y lo que veo. Bueno, Begoña, me ha encantado tu exposición porque ha sido impresionante. O sea, desde un primer momento o primer punto importante que es la observación, cómo esa observación nos lleva a la elección, porque cuando tú observas puedes elegir y puedes decir, bueno, yo cómo voy a vivir este día. Voy a vivir desde el desconocimiento o la inconsciencia o lo voy a vivir desde este punto de conciencia en el cual, efectivamente, como tú bien dices, por supuesto que nos podemos enfadar. Tiene que haber siempre una amabilidad, puesto que somos amor, y lo primero es tratarnos a nosotros mismos con el mayor del amor. Entonces, ese amor es esa permisión. Es decir, vale, perfecto, me he equivocado, pero estoy viendo. Entonces, eso ya nos está abriendo a la conciencia. Me he dado cuenta. Eso es lo que hay que celebrar sobre todas las cosas. Y luego, pues esa práctica que tú dices flexible, o disciplina, ¿no? Práctica, disciplina flexible, pues también es muy interesante porque entramos en lo mismo. Por supuesto que para cualquier cosa que hagamos, sea la que sea, si queremos realmente desarrollarla, es necesaria una práctica y es necesaria también una disciplina, pero flexible, ¿no? Vamos a ser flexibles, por favor. Entonces, bueno, pues entroncando con esto que tú nos has explicado tan bien, claro, ahora yo me pregunto, o te pregunto, ¿qué prácticas internas te parece interesante cultivar para sentirnos, para estar lo más felices posible? Claro, te lo digo en este momento presente en el cual impera digamos, este descoloque, este caos que nos lleva pues al miedo, en el cual el miedo es protagonista. El miedo nos lleva a sentirnos perdidos, a sentirnos mal y nos hace bajar la vibración, indudablemente. Entonces, incluso hasta, bueno, pensar que estamos dejados de la mano de Dios. Es un poco ese sentimiento, ¿no?, que se tiene a veces. Entonces, como te decía, ¿qué prácticas internas, qué prácticas tú crees que nos pueden interesar cultivar desde donde estamos diciendo, desde esa práctica y esa disciplina flexible? Bueno, gracias por tus preciosas palabras, Sena. Pues mira, tenemos muchas y encima baratas y gratis, para que luego la gente diga, es que si no hago este curso, este taller, pues es que no me voy a poder yo colocar en la posición que quiero de resolver mis asuntos, ¿no? Una de las prácticas es la que tú haces y manifiestas a la gente con tu canal, las meditaciones. Pero fíjate que las meditaciones en la época en la que yo era más jovencita, eran meditaciones de hora y media y de 2 horas, que yo terminaba agotada, porque era una cosa exageradísima, ¿no? Todo lo da las situaciones y circunstancias cambiantes en las que nos movemos. Una meditación de 20 minutos es suficiente. O sea, hay gente que ahora tiene un talante diferente y como esto funciona mucho a nivel cerebral, pues a lo mejor yo me centro muy bien con 5 minutos y realmente he hecho una meditación profunda. Y a lo mejor yo necesito más 20 minutos para poder participar de ese cambio mental en mi mente, ¿no? Entonces, esa sería una práctica en la que siempre han apoyado muchos seres a lo largo de la historia y que no tiene fin. O sea, hay disciplinas que no se pasan de moda, por decirlo de alguna manera. Tenemos que tener en cuenta primero que si yo quiero trabajar mis emociones y mis estados mentales, tengo que ser consciente de cómo está mi cuerpo, cómo está mi templo sagrado, porque eso es importante. Si yo resulta que quiero hacer muchas meditaciones y otras disciplinas que luego vamos a hablar,
y mi cuerpo está hecho polvo porque no llevo una alimentación equilibrada, sin ser exagerada ni extremada, y si sé que el cuerpo físico está diseñado para hacer ejercicio físico y no lo hago, yo intento andar, que es de las cosas que siempre me ha costado más, lo de andar, pero intento lo de andar. Hay gente que le apasiona, ¿no? Entonces, si tienes pasión por andar, pues utilízalo en favor y en beneficio para ti, porque a mí me gustaría que me apasionara, a mí me gustaba mucho el aeróbic americano, hablo de hace muchísimos años que era durísimo, pero a mí me encantaba, he tenido años que hacía carrera, ¿no? De correr, pero lo que es andar, pues yo digo, ir allí para volver, menudo rollo, pero ahora ya lo voy viendo desde otra perspectiva, ¿no? Diferente. Pero es la forma y manera en la que yo me tengo que trabajar. Cada persona tiene que mirar qué es lo que realmente le viene bien para su cuerpo, sabiendo que el cuerpo está diseñado para hacer ejercicio físico. La masticación es muy importante porque la digestión no la hacemos en el aparato digestivo, la masticación la hacemos en la boca. En nuestra cultura, sobre todo europea, pues que comemos, no lo que damos para comer, no sabemos ni lo que comemos. Ahora no podemos quedar tanto para comer, ¿no? Pero realmente nuestros hábitos es de hablar. La familia tiene que hablar en la comida. O sea, es importante. Entonces, si estás hablando, no estás comiendo, no estás masticando, estás tragando. Entonces tragas la vida, de alguna manera la estás tragando. Entonces, eso es muy importante, y sobre todo tener esos buenos cimientos, porque si tú, de nuevo, tu templo sagrado, que es tu cuerpo, está en perfectas condiciones, dándole los alimentos adecuados, haciendo el ejercicio adecuado, eliminando de tu vida cosas que son tóxicas, entonces ya mejora mucho más para que tú puedas hacer un tratamiento con tus estados mentales y emocionales. Y si en algún momento dado pues tienes que hacer algo fuera de lo corriente, de lo que tú tienes como hábito saludable, pues bendícelo, que la bendición no tiene que ver con la religión. La bendición lo que hace es cambiar la molécula. Entonces lo bendices con voz 3 veces y si haces hecho Reiki, pues haces Chokurei y estás cambiando. Y aquello que podía incomodarte de alguna manera digestivamente, luego tendrías así como pesadez, pues resulta que se te aligera. Yo lo hago. Luego sí que funciona, pero claro, no se trata de que lo haga todos los días, se trata de que sea consciente que en un momento dado puedo saltarme esa regla, ¿no? Y una vez que tenemos el templo bien acondicionado, entonces las meditaciones serán mucho más útiles. Hacer Qigong si te gusta hacerlo, o si te gusta hacer Tai Chi. Hay gente que le gusta hacer artes marciales. Por excelencia el Kung Fu es de las prácticas más interesantes, puesto que lo que hace es equilibrarte el cuerpo, la mente y el espíritu. Algo que el cuerpo le trates en beneficio para que pueda no estar dando vueltas a cosas que en realidad lo que tenemos que hacer es dejarnos fluir. Dejarnos fluir es no resistirnos. Es esa práctica que hacemos mucho, o por lo menos de palabra decimos mucho en Castilla y León. Mira, que salga el sol por donde salga. Lo que no puedo hacer es estar pensando que si tengo que pagar la factura, la luz. Y en una ocasión una persona, yo que fui testigo de ello, dijo: mira, como si me quieren llevar a mí, no tengo, pues no tengo. Y en ese momento, que no nos lo creemos, que esa es la historia, en ese momento comenzó a cambiar las cosas. Empezaron a llegar, curiosamente te llegan mensajes o mensajeros para que todo eso se cambie, porque te abres, estás dispuesta, pero todos nos quejamos, sobre todo, ya sea con la economía, con otros elementos, el que tenga mala salud, pues igual. Entonces, tiene que observarse cómo está funcionando su vida, porque en base a lo que está funcionando es lo que de alguna manera está manifestando con todo el entorno que hay. Entonces, muchas disciplinas de tipo físico, para que puedas mejorar, que son como herramientas. Luego ayudarte, si se te va de las manos, ayudarte con profesionales que puedan de alguna manera apoyarte y hacerte ver las cosas desde otra perspectiva. En mis tiempos, cuando era joven, la gente iba al psiquiatra, y el psiquiatra no hacía nada, porque lo que hacía era que te mandaba yo que sé cuántos años y la persona seguía con el mismo patrón. Entonces, lo bueno de ahora de muchos facilitadores que son muy buenos, y tú eres facilitadora, pues es que ayudan a que el problema pueda resolverse desde la persona, no desde que yo te voy a solucionar nada. Entonces, eso es importante, que a veces tenemos que decir, pues necesito ayuda, pues ya está, no pasa nada. En algún momento dado alguien a lo mejor va a ir a ti a que tú le ayudes, porque esto es un conjunto de unidad en continuo, una cadena de movimiento en todos los sentidos. Entonces, leer, pero lectura que sea
positiva, lectura que sea grata, agradable o que te haga reír. Y como digo reír, pues reír mucho, y eso es con cosas que te puedan hacer reír. A mí me encanta José Mota, por ejemplo, que me despalzurro de risa con él, pues algún personaje que te haga reír y que lo pongas en ese momento en que no quieres ni reírte por nada, por ejemplo, ¿no? Lo escuchas así de fondo y parece que te va cambiando el chip. Estar con gente no tóxica. Pero eso no significa que a la gente la tengas que retirar de tu vida. Lo que no puedes hacer es estar con monotema. Que venga alguien y te diga, fíjate ahora lo que está pasando, fíjate con el coco, yo le llamo el coco al coronavirus, ¿no? Con el coco, esto que está pasando, porque es una evidencia, que es esto, bueno, pero es una evidencia para una mente que esté limitada. Pero aunque sea una evidencia, hay otras evidencias claras para poder cambiarlo. Entonces, yo no permito que me echen la vomitada, que así lo llamo. O sea, tú puedes decir un tema a una persona una vez, lo mal que está, ya sea del trabajo, de la economía, de todo, y repetirlo 2 veces. A la tercera es tóxico incluso para la terapeuta que está contigo, para la persona que está contigo y para ti. Entonces hay que hacer que la persona vea lo que es eso y que no beneficia. Es como cuando se dice el diagnóstico. Luisa Hay decía que si tú repites un diagnóstico, lo haces real, lo haces presente. Pero si tú la persona, por mucho que te pregunte, ¿qué tuviste? ¿Tuviste un cáncer? Tú la dices, pues no sé, ya ni me acuerdo. Debió de ser la persona que era antes. Ahora ya estoy estupenda. O sea, cambiamos. No tenemos que dar explicación a nadie. Solo tenemos que decir, me siento muy bien, me encuentro muy a gusto, tú me ves bien, ¿no? Ya está. Que en una ocasión a mí me encontraba una persona y me decía, ¿sabes que he tenido cáncer? Digo, sí, pero estás bien, ¿no? Lo importante es decirle a la persona, pero estás bien, ¿no? No que está recordando, porque el ego actúa así. Te recuerdo lo malo, incómodo, pero no hago alusión a lo que es bonito y lo que te está haciendo cambiar en todos los sentidos. Entonces, muchas herramientas que la música, a que le guste la clásica y al que le guste otro tipo de música más salsera, el baile, todo lo que tiene, incluso puedes bailar con la mente, no necesitas estar en un sitio bailando. O sea, de hecho, en el documental de Mentes Brillantes se vio como una persona, se hizo, bueno, muchos experimentos, pero uno de ellos era que una persona fuera los mismos días y la misma hora a hacer ejercicio de levantar pesas, un hombre, uno que fuera real al gimnasio y el otro que fuera ficticio en casa con la mente. O sea, la imaginación es el lenguaje del alma, es poderoso. Entonces, él levantaba lo mismo que hacía el otro, pero en el gimnasio. ¿Quién crees que desarrolló más la musculatura? El que estaba en casa. O sea, dices, bueno, ¿y esto cómo puede ser? Porque el cuerpo sigue a la mente. Entonces, tenemos una mente tan poderosa y, como decía Albert Einstein, solo actuamos con un 10%. Imagínate que muchos de los niños de las nuevas generaciones tienen más porcentaje. Si llegáramos a tener un 50, seríamos algo increíble, ¿no? Y cosas que van mejorándote y ayudándote en todos los campos, empezando con cosas que puedan ser sencillas, o luego herramientas como todo lo que tiene que ver con la creatividad, pintar, ya no solo música y baile, hacer manualidades. Y no se trata de que tengas que ser, yo que sé, un Van Gogh, se trata de que lo que te inspire a ti, lo que a ti te parezca, y te sirve como herramienta para que tú puedas estar en perfectas condiciones y cambiar. Sobre todo, marcarte retos, ser capaz de querer hacer algo, ya sea que no sé manejar un ordenador, pues voy a aprender. No sé, las lenguas se me dan mal, pues voy a intentarlo. O sea, no rendirte a la primera. Nadie descubrió nada a la primera. O sea, hicieron muchas investigaciones, muchas cábalas, y la mayoría de las cosas que se han descubierto han sido el resultado de los sueños, por si la gente no lo sabe. Entonces, tenemos que desarrollar esa mente para poderla aplicar a lo que es el día a día de tu vida. De nuevo, con todo tipo de herramientas que sean válidas, pero nunca las rutinarias, nunca lo que haces siempre. Si tú desayunas un día de una manera, llevas un año desayunando lo mismo, que sea saludable, cambia. Yo siempre digo a la gente que cambien los cuadros, la casa, que cambien los objetos, que miren a ver lo que tienen guardado y que lo tiren, lo regalen, bueno, tirar, que lo regalen. O sea, se trata de cambiar porque la energía necesita movimiento. Entonces, antiguamente, en la época de mis padres, tus padres o de abuelos, de todos los abuelos, cuando tenían una casa, como en la época, sobre todo de la guerra y luego la posguerra, nunca habían tenido a lo mejor los elementos para poder tener una casa bonita, a menos que fueras millonario, pues tenían esas manías. En los pueblos se sigue teniendo.
de colocar y tener la casa incólume. O sea, no tocar el cuadro, no tocar la mesa, no tocar esto. Eso es tóxico. O sea, hay que cambiarlo, hay que moverlo, porque si no la persona se vuelve tóxica. ¿Y de qué forma se vuelve tóxica? Pues que sigue con las mismas costumbres, los mismos hábitos, tengo que envejecer, me voy a enfermar, voy a morir, vaya rollo, esta vida me cansa, o sea, no sales de esa línea en la que ciertamente es limitadora. Bueno, este tema es muy largo, ¿no? Pero, o esta pregunta, pero por lo menos las herramientas son increíbles, variadas, que te apetece montar en bicicleta, que saca a tu niña interior o a tu niño interior, aquello que querías hacer, si quieres saltar a la comba, ¿quién te dice que no puedes saltar? O sea, que te quieres poner pendientes de colores si tienes 70 años o 80, ¿y quién te dice que no puedes hacerlo? Que te quieres poner una florecita, o sea, encima de la cabeza, o sea, hay gente con una edad, por ejemplo, Elena Miura, que es un personaje que lo pueden buscar en YouTube, que es una pasada, como ella se reactivó a sí misma, era una mujer que estuvo 20 años siendo alcohólica, tenía cirrosis, se curó de la cirrosis, bueno, cualquiera que la vea con 80 años dice no puede ser, y creó un método, pero empezando por ella, el cambio que se produjo para que la gente pudiera mejorar, para que pudiera ayudarse. O sea, tenemos muchas herramientas de todo tipo, a lo mejor se me van algunas, ¿no? Y tenemos ayuda de muchos profesionales vocacionales. Y se sabe cuando son vocacionales, cuando no te van a sangrar. Y lo dejo ahí. Que la gente lo mida como quiera. Vale, Begoña. Bien, está bien. Ha sido, bueno, me ha encantado porque yo creo que, no sé si se te ha olvidado alguna herramienta, pero vamos, has hecho una exposición muy extensa y te lo agradezco mucho porque lo que sucede a veces es que cuando nos sentimos en esta necesidad de repente de cambio, de renovación, lo que estábamos hablando, ¿no? Es el alma te pide y entonces tú quieres reconectar y quieres estar bien y de repente hay quien se siente perdido y dice, bueno, ¿y qué hago? ¿Y dónde? ¿Y cómo? Entonces has hecho una lista estupenda y además, bueno, pues sobre todo eso, desde donde veníamos, desde el observar, pues eso, primero voy a mirar cómo estoy y luego me voy a permitir abrirme a cualquier cosa porque yo lo que he entendido de todo lo que has dicho es que es muy importante escucharse, ver lo que me gusta, lo que me estimula y permitírmelo. Dentro de que lo que yo estoy buscando y mi intención es esa, ¿no? Es cultivar alguna práctica que me lleve a mi bienestar interior, a ese punto de conciencia que es al que tú nos estás llevando esta mañana. Bueno, pues, a ver, Begoña. Perdona. Hacer un planning, es muy importante la gente que le gusta escribir, hacer un planning de su día, de su vida. A lo mejor resulta que le sale una vena de escritor o de escritora que no conocía. Entonces, eso es, de nuevo, una práctica, ¿no? Yo hago un planning de lo que quiero hacer, aunque luego me salga de otra manera. Aceptar en los cambios, aceptar las situaciones que puedan ser cambiables totalmente en todo, porque es beneficioso siempre. Y que recordar que todo sucede por algo, nada es en vano, o sea, todo es por algo. Sí, Begoña, totalmente de acuerdo. Estamos aquí para vivir esta experiencia que además nosotros hemos querido y como tú muchas veces dices, ya solo por el hecho de estar aquí ya somos valientes, pero vamos. Y además muy amados, lo somos, sí. Entonces, vamos a ver, Begoña, tú lees el aura desde que eras pequeñita, ya que estamos con todo este tema, ¿no?, de la ayuda. Y además a mí me resultó muy curioso cuando te escuché contar que tú creías que era normal y que todo el mundo la veía. Entonces, mi pregunta es, cuéntanos cómo nos puede ayudar la lectura de aura en este momento pues para eso, para nuestra evolución interior. Bueno, yo siempre digo, sobre todo cuando estoy con gente muy viene al cuento la conversación, ¿no? Gente de mucha confianza, que yo no quería hacer ninguna lectura de aura, ¿eh? Que la gente no crea que es que cuando dicen que hay tu vocación o tu don o tu habilidad, en realidad yo lo llamo habilidad más que don, ¿no? Creo que el don lo tenemos todos los seres humanos.
Yo no quería hacer la lectura de Aura porque no tenían... Es que yo decía, pero ¿qué les voy a contar? Que cada uno que haga lo que quiera, si se equivoca o no se equivoca, pero a mí me parecía que no, para mí no tenía sentido. Yo estaba en otra búsqueda y lo que quería entender era por qué la gente, en principio cuando yo lo descubrí a los 14 años que no lo veían, que los coloritos o los colorines no lo veía la gente corriente, me sentó fatal, pero muy mal me sentó. De hecho, la dije a mi madre al día siguiente que quería que me llevara al oculista porque no veía bien. Y cuando fui al oculista, pues le decía, bueno, es que parece que veo colores, o a veces veo luces, o, a ver, porque no me atrevía a decirle aquello, sentía mucha vergüenza, yo era muy tímida, sentía mucha vergüenza. Entonces el oftalmólogo, claro, me miraba como diciendo, pues ves divinamente, no hay ningún problema, ¿no? Y luego tuve la buena aventura de estar con gente que me ayudaba y que fui pues haciendo ya esa especie de camino en el cual vas descubriendo. Y yo descubrí que todos los seres humanos vemos el campo aural o el campo de color o los colorines hasta que tenemos 7 años y que tiene que ver con los conos y bastones. Pero hasta que yo no descubrí que tenía que ver con los conos y bastones, que son células nerviosas de la retina, pues yo no me quedé a gusto. Porque a mí eso de que dijeron es que tienes este don, no. Ahora, sí que puedo decir que cuando veo los colores, aunque algunas me han entrenado, pero muy poquitos, pues yo sabía interpretarles, pero si me preguntas por qué los sabía interpretar, no tengo ni idea. Lo mismo que cuando yo he visto a seres desencarnados o seres que llamaban como maestros, pero a mí no me hacían ninguna exposición filosófica de nada, me trataban según la edad que tenía como si fuera una niña, lo que yo tengo de recuerdo, ¿no? Y tampoco me decían, me tienes que hacer una ola, nos tenéis que adorar, nosotros somos más que vosotros, o sea, jamás me lo dijeron. Sabía y distinguía la jerarquía angelical, la jerarquía de maestros, sabía que había muchas jerarquías, que estaban los guías, estaba ciertamente tu divina presencia, tu ser superior, pero que entonces yo no sabía que se llamaba así, porque claro, tampoco lo mismo que no sabía que se llamaba aura. Entonces cuando siempre me lanzan empujándome, porque yo en realidad, de nuevo, yo no lo hubiera hecho, las lecturas, si llevo 20 años haciéndolo. Me gustaba, pues a lo mejor entre la gente que éramos más cercana, pues yo decía, pues te veo este color o tal, aunque no me gustaba que me dijeran, Begoña, a ver, ¿qué estás viendo? No es que, aunque fuera gente muy conocida, porque no me hacía mucha gracia, ¿no? Pero bueno, lo tomaba de otra manera, al fin de cuentas no entraba, pero siempre me hacían, cuando yo me he lanzado tiene que ser con una especie de empuje o de fuerza mayor. Y esto fue en Canarias, que yo estaba con una amiga y estaba de vacaciones, no estaba para que yo hiciera nada. Y cuando ella se fue, que era funcionaria del Cabildo, me dejó una agenda y me dijo, bueno, pues ahora vendrá la primera. Digo, ¿la primera de dónde? Dice, la que vas a hacer lectura de aura. Dice, aquí tienes la agenda. Digo, ¿qué dices? Yo no voy a hacer lectura ni nada. Dice, bueno, pues cuando vengan les dices por qué no se lo haces. Se fue y allí me dejó, en su casa yo sola. Con lo cual dije, bueno, ¿y ahora qué hago? Entonces así fue como me lancé sin pensarlo. Lo mismo que cuando hago la interpretación. Entonces, en principio yo hacía las lecturas de una manera y luego mis guías me dijeron que había que facilitarlo a la gente para que pudiera entender y tener más entendimiento, sobre todo de ella misma, porque era lo prioritario, ¿no? Y utilizo un método que me enseñaron ellos, con barajas de colores y con cosas de colores. O sea, ellos fueron los que me decían que nosotros somos color y vibración, y que el alma es color y vibración, que es nuestra naturaleza más potente, y que nosotros veníamos del vacío, que veníamos del profundo, de la nada. Entonces, esto a los 16 o 17 años, si me pongo a explicarlo como intentaba, pues no, rayada totalmente, no. Entonces, aprendí a lo largo de mi época y de mis tiempos que había cosas que no se podían decir, no se podían hablar, con lo cual ahora yo me siento muy contenta porque ahora podemos hablar todo, te crean o no, porque yo siempre digo a la gente que de todo lo que yo cuento que no se crean nada, que tengan una mente abierta a todo y apegada a nada, como siempre ha dicho el doctor Wendayer, y me ha encantado siempre esa frase, ¿no? Porque tienes que cuestionarlo, así las creencias no se quedan ahí obsoletas o se quedan engarzadas de alguna manera y te pueden hacer una creencia limitadora. Y si tú abres una mente y estudias, lo mismo que si puedes viajar, pues estás abriéndote a nuevas posibilidades infinitas en todos los sentidos, en todas las direcciones.
Y cuando yo comencé a hacer la lectura y después ya en los tiempos que han ido cambiando, porque todo va a ir cambiando, pues lo que yo veo y lo que yo vi y cuando yo di cursos de visión aural, antes de hacerlo, pues digo, bueno, voy a escuchar, voy a leer, mejor dicho, lo que dicen otros autores que hayan escrito cosas sobre el aura. No es que hubiera mucho, pero me compré prácticamente todos los libros. Me gustaba porque aquí había cosas que coincidían, entonces estaba tan contenta. Y solo muy pocos autores coincidían en algo que era fundamental, en que hay unos colores básicos del alma. Esos colores pertenecen a una familia de frecuencia de color, en la que tú decides porque quieres experimentar unos talentos y potenciales cuando viajas aquí al planeta Tierra, aunque luego puedan ser cambiantes. Luego hay unos colores del cuerpo mental y emocional que cambian cada 7 años, porque biológicamente y cronológicamente cambiamos también. Y luego están los colores del día, de la jornada, del que si yo me enfado o si yo estoy contenta, pero esos desaparecen, no se mantienen, a menos que traigas residuos de tu pasado y hayas creado un patrón incómodo y digamos como un enganche en el que hay que liberarlo y hay que soltarlo, ¿no? Y yo siempre digo que soy una informadora, yo no soy terapeuta. Cuando a mí me dicen, es que tú me has ayudado, yo ayudo a que tú te conozcas, te recuerdo lo que tú eres, pero yo no soy terapeuta. Cuando alguien tiene que ir a hacerse una terapia, pues la mando a los profesionales, ¿no? Que hagan la terapia. A mí me corresponde solo informarte de lo que vienes a hacer, lo quieras hacer o no, lo quieras reconocer. ¿Cuál es tu ego? ¿Dónde te está incomodando? ¿Dónde te está limitando? ¿Cuáles son tus talentos potenciales? Y esa misión o propósito, que está muy barajada desde hace años para acá, pero que en realidad es el servicio. Pero yo no puedo servir lo que no tengo. O sea, Santa Teresa de Calcuta, o bueno, Santa Teresa de Calcuta decía que quien no vive para servir no sirve para vivir, pero yo no puedo servir lo que no tengo. O sea, no puedo dar lo que no tengo ni expresar lo que no sé. Con lo cual el servicio comienza conmigo, porque soy un templo de Dios, soy un templo sagrado. Y si mi templo está sagrado, lo demás se me da por añadidura. No tengo que estar haciendo muchos másteres, no tengo que estar estudiando muchas carreras. O sea, el conocimiento te viene en el momento que tú estás centrado, estás fusionándote con tu parte egoica. Entonces, ahí, de nuevo, repito, es cuando se producen los milagros en todos los sentidos. Pero yo soy una informadora, que es lo que me gusta decir. ¿Que soy visionaria? Sí, porque muchas cosas de las que ahora veo, pues se lo decía a mi mamá, la decía, algún día llevaremos el teléfono por la calle, mamá. Y mi madre pues estaba alucinada porque aquellos tochos de teléfono no es como los móviles. Y yo decía también, y la gente va hablando por la calle y lleva un alambre de la oreja a la boca, no sé qué es lo que hacen. Y las pantallas se mueven, pero no hay que tocarlas, como aquellas televisiones de blanco y negro que había al principio, ¿no? O sea, yo he visto el futuro del planeta Tierra, he visto cómo funcionaban los lugares sanitarios, los hospitales, los cuales no van a funcionar como ahora. O sea, ahí tendría que haber pues profesionales de la respiración, grandes departamentos donde cuando salieran los sanitarios pudieran ponerse a cantar, a bailar, escuchar música, a moverse para, digamos, eliminar cualquier tensión que han tenido, ya que les toca en este campo. Pero a ellos, digo, los sanitarios, como puedo decirte, el sector militar, la policía, el sector de lugares donde hay cierta presión para que puedan soltarse, para que puedan hacerlo de otra manera. Y en los lugares penitenciarios, música a tope, como en los hospitales. Pero música no digo de música estruendosa, sino los clásicos que son los que sanan, los que van regulando, mejorando y restaurando, ¿no? Entonces, yo informo a la persona lo que es, y luego me lavo las manos como Pilatos. Es lo que me toca hacer. Cada persona luego tiene que coger su bastón y entonces manifestar lo que quiera hacer. No sé si creo que te lo he contado un poco así bien, ¿no? Bien, 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 Begoña. De hecho, es así, pero bueno, pero afortunados de poder tener esa información, porque esa información abre, al menos yo hablo por mí, que ya he recibido tu lectura en algunas ocasiones, y efectivamente para mí ha supuesto eso, una apertura y una información que me ha sido muy válida para, bueno, pues para darme a conocer ciertas cosas o para afianzarme en otras. Bueno, en fin, la verdad es que yo lo recomiendo personalmente, hablando por mí, claro. Y bueno, ya que estamos en este hilo de la ayuda o de lo que podemos hacer unos por otros, como tú bien decías también, Begoña, yo quería tocar un tema que puede ser a lo mejor un poco polémico,
y se trata, bueno, polémico tanto para las personas que lo damos como para las personas que lo recibimos. Y me refiero al cobro o no por los tratamientos alternativos. Dado que, bueno, pues hay algunas, no sé cómo llamarlo, aportaciones que bueno, pues en estos ámbitos que pueda ser tanto talleres, cursos como sanación o sesiones. Entonces, hay un amplio abanico que a veces pues llegan a ser aportaciones que resultan inaccesibles para algunas personas. Aunque yo he observado que también, bueno, pues han bajado estas aportaciones en algunos casos e incluso que ha llegado a haber o llega a haber también difusión gratuita. Entonces, bueno, me gustaría saber qué opinas tú sobre este tema. Bueno, este es un tema de polémica de años, no solo de ahora, ha sido de siempre, ¿no? Porque yo, por ejemplo, he canalizado a Astar desde los 30 años, Astar Sera, que es a ver si ya se puede decir, es jefe comandante de la flota intergaláctica de la Confederación de Mundos, de la Hermandad Blanca, así es como él se define, y es un extraterrestre, ¿vale? Entonces, él siempre decía que las canalizaciones no se cobraban nunca. Entonces, él no permitía que nadie dejara absolutamente nada. Tuvimos una asociación y cuando en una ocasión la gente dejó en un buzón de sugerencias dinero, yo no tenía ni idea, y él cuando finalizó dijo, y recojan el dinero que han dejado porque esto no es una casa de beneficencia. La abundancia no se crea así. Así que tú fíjate, qué impacto, ¿no? O sea, él ha dicho que la gente que haga lo que quiera, nunca critica, nunca juzga, pero sí que dice que las canalizaciones en este campo que no se deben de cobrar y de hecho, cuando ha tratado de explicar lo que se cobra y lo que no se cobra, siempre nos liamos, siempre entramos en conflictos con las creencias y con todo tipo de historias, sobre todo porque nos dicen que eso no es generar abundancia, y la abundancia la tienes que tener en ti, sí o sí. No voy a hacer algún curso de abundancia, voy a hacer, a ver si me explican lo que es la abundancia, porque de nuevo volvemos al mismo ritmo de estar con nosotros. Bueno, voy a hacer un pequeño KitKat primero para contarte que entre lo que hemos estado hablando, cuando hablabas de las herramientas, me gustaría que la gente viera, ya que viene a cuento de que es gratuito, la película de Soul, que es del alma, yo la he visto, es preciosa, pero yo siempre digo que la gente cuando vea películas interesantes y es gratuita, la pueden bajar gratuita, hay que verla 7 veces. Lo mismo que un libro, leerle 7 veces y una película, verla 7 veces. Entonces, merece la pena. Y también hay unos documentales que tratan sobre 8, además son 8 vídeos, lo tengo aquí anotado, que tratan sobre la muerte, sobrevivir a la muerte se llama, sobrevivir a la muerte, y que entran dentro, me parece que uno de los programas, ahora no me acuerdo, ya me vendrá si me acuerdo, pero que bueno, que la gente puede mirarlo y lo puede bajar también, o lo puede, si no se puede descargar, lo pueden por Netflix, eso, que Netflix hay que pagarlo, pero si lo pagan entre varios es muy poquitinín. Entonces, son 8 documentales que no tienen desperdicio, son una gozada. Es para crecer, para que la gente pueda ver pues, los ritmos diferentes. Y se llama eso, así, sobrevivir a la muerte. Bueno, quería hacer ese pequeño kick antes de hablar. Bueno, ¿qué es lo que se cobra? La formación. O sea, por ejemplo, ahora también está dando, Alejandro Jodorowsky está dando cursos del tarot gratis porque él considera, y tiene 80 y tantos años, que es muy importante hoy en día que la gente, por el cambio de frecuencia que hay, pues que es lo que hay que hacer, mucho regalar de este tipo de conocimiento para que haya acceso a que alguien diga que no he podido porque no tenía o dejaba de tener, ¿no? Y lo que siempre ha hecho como actos de psicomagia, y él es un gran escritor y psicólogo, pues Alejandro Jodorowsky siempre ha hecho también una formación. La formación incluso en el campo del tarot o de la quiromancia, si son formaciones, se cobran. Te digo lo que sé. ¿eh? Por ejemplo, la escuela de Ranta, en la que yo soy alumna, es una formación, una escuela de alto standing. Y digo de alto standing porque, por ejemplo, Joy Dispenser, que es muy conocido, a lo mejor has oído hablar de él, ¿no? Él era uno de los mejores profesores que teníamos en la escuela. Te hablo de hace 20 años, ahora que va a hacer, que fue cuando fui, estuve 8 años, lo dejé 12 y ahora he vuelto.
Entonces Joe Dispenza salió de la escuela y el 80% de lo que dice es de la escuela de Ranta. Su formación es de la escuela de Ranta. Y yo le conozco, o sea, le conozco personalmente, le conozco muy bien. A lo mejor no tan bien como me imagino que Ranta o Jaycee, que han estado allí porque era el quiropráctico personal de Jaycee, y estaba allí, pero ahora él está dando unos cursos de gratis también, ¿no? Pero también cuando él cobra esos dinerales tan enormes, como mucha gente, me parece exagerado. Todo lo que es un dineral exagerado, me parece que hoy en día debemos de decir que no. Para que bajen los precios, si es que lo están haciendo, pues estupendo. Y si alguien quiere moverse, pues está bien que se muevan al lugar de donde lo están enseñando. Pero todo lo que es formación, los arquetipos es una formación, es una escuela de formación, que fue Colin Bloyd la que de alguna manera, los que son los arquetipos de sanación, porque los arquetipos realmente cuando los hablan en psicología tienen que ver con Carl Gustav Jung, entonces es otra historia diferente, ¿vale? De los arquetipos de sanación es una formación. Los archivos acásicos no se cobran. Eso no, la gente además es que no investiga, vienen de Edgar Cayce. Edgar Cayce, que era el profeta durmiente, era el que cuando él hablaba en esos estados de trance, hablaba de los archivos acásicos a los cuales todos podemos tener acceso sin que nadie nos diga ninguna regla. Y luego fue una mujer, que además la tengo apuntada, creo que la tengo por aquí, si no la tengo, pues ya en otro momento pues lo comentaré. Pero fue una mujer que se llama, sí, estadounidense, Mary Parker, que fue la que luego lo divulgó como formación, ¿vale? Pero el origen es de Edgar Cayce. Yo no digo que en otros tiempos lo hubieran hecho, pero acceder a los archivos acásicos es como decir, tienes que pagar por acceder a Dios. O sea, lo primero que tiene que primar es la coherencia, pero luego la gente, pues que cobre lo que quiera, que haga lo que quiera, allá su conciencia. Pero lo que es formación sí que debe de pagarse, porque es una escuela tiene unos gastos, tiene unas reglas, o sea, tiene unos profesores, y eso se tiene que, se tiene que pagar, es normal, si tú vas a la universidad, hasta que llegue el día que tengan ilusión y que lo creen en sus mentes, que todo sea totalmente gratuito. Pero no solamente la formación o lo que tiene que ver con todo tipo de tratamientos, sino que el dinero desaparezca. Entonces, habrá un nivel de cooperación. Es a lo que vamos, a cooperar. Entonces, yo soy hábil haciendo cuadros y tú eres hábil haciendo sillas. Bueno, yo te doy a cambio de las sillas, puede ser el trueque que hemos conocido, pero desde un aspecto evolutivo. Porque si hablamos del amor, si decimos que somos hermanos, si decimos que somos una gran familia, nos quedamos un poco cortos con todo esto. Y el amor no tiene condiciones, el amor es incondicional totalmente. Entonces todavía no tenemos el sentimiento de esa expresión para poder llevarlo al cabo, sobre todo los padres que tenéis hijos, de tener ese sentimiento que yo siempre hago esa alusión, esa asociación, a sentir lo mismo por los seres que tenéis al lado, o cercanos o lejanos. El día que tengamos un sentimiento que lo más cercano es lo que siente una mamá y un papá hacia los hijos, no los hijos hacia los padres, sino los padres hacia los hijos, entonces el mundo dará ese giro. Hasta ahora, o hasta este momento, hasta que eso ocurra, tenemos que tener paciencia. Mucha paciencia con nosotros, mucha cariño con nosotros, mucha dulzura con nosotros, querernos sin ser vanidosos ni arrogantes, querernos y permitirnos, porque eso nos hace que podamos expresarnos con los demás. Esto es lo que puedo contar un poco sin meterme en más historias con respecto a lo que se cobra o no, porque yo trato de respetar lo que hagan. Yo he hecho Reiki, tengo todas las maestrías, yo siempre lo he dado gratis, siempre. Que la gente cree que en su origen, el que lo creó, que no me acuerdo ahora el chino cómo era, que Sui. Sui, decía que vio que la gente que no se lo daba gratis, que no lo valoraba, eso es asunto de la persona, no es asunto mío. Yo te doy a ti algo. Si tú no lo valoras, no es mi asunto, es el tuyo. Yo he hecho lo que tenía que hacer. Y eso es lo que no nos quedamos. El ego dice, fíjate, no lo ha valorado, mejor que cobres. Eso es egoico totalmente. Entonces tenemos que saber diferenciar de una manera de otra. Y así es como yo lo pienso, como lo creo y como lo tengo dentro de mí. Vale,
Y lo decía mi madre, cuando hagas algo a alguien, no esperes que te devuelva nada. Nada. Y mi madre era una gran maestra. Gracias. Gracias a ti, Begoña. Sí, efectivamente es así. Yo estoy totalmente de acuerdo contigo. Cuando algo se hace, en principio, pues hay que tratar de hacerlo eso, de esa manera, incondicionalmente. Yo te doy y ya está. Pero bueno, yo también me quedo con tu exposición, con lo que tú has dicho, con tu opinión, que para mí es muy válida. Y bueno, y también pues con lo que esta opinión, este comentario que tú has hecho, pues pueda hacernos a cada uno reflexionar en la medida que nos llegue y en la vida que llevamos cada uno, claro está. Así que bueno, pues Begoña, ha sido un auténtico placer escucharte. Como siempre, te agradezco muchísimo que hayas acudido a este espacio de encuentro en el que, bueno, pues la intención, como he dicho al principio, es poder expandir un poco la conciencia y poder llevarnos a todos cada vez a un espacio de mayor conocimiento y de mayor bienestar y de mayor amor, claro está. Y entonces, bueno, recordar, eso sí, que no quiero que se me olvide, que por favor, con toda confianza, dejéis si tenéis alguna duda o alguna cuestión aquí abajo, que todas van a ser atendidas. Y no sé, Begoña, yo estoy muy contenta. Si quieres decir algo más, pues... Bueno, sí, quería añadir, Sena, gracias, ya que me permites estar en tu espacio, que yo voy a dar cursos y talleres, les voy a dar gratuitos de ahora en adelante, pero voy a poner una pega para todos los oyentes de cualquier lugar que me escucharán, de Canarias y de otros lugares o países. Lo voy a hacer gratis aquí, en esta tierra castellana, porque quiero ser consciente de que nosotros tenemos todavía mucho que ver con el daño que se hizo en la época antigua de los reyes católicos de la Inquisición, que estuvimos 400 años, y eso lo tenemos por vena, somos muy cazadores. Entonces quiero que sepa la gente, que tenga la oportunidad de no decir que nadie me regala nada, pero la diferencia es que no lo voy a hacer fuera, lo voy a hacer en aquí. Quiero que venga la gente aquí. Si ellos quieren y tienen interés de hacer algo conmigo, tienen que venir a Valladolid para hacerlo. Y estaríamos encantadísimos de que vean esta tierra tan preciosa y maravillosa que es. Vale, estupendo, Begoña. Yo sabes que estoy contigo. Desde luego, todos sois bienvenidos a esta tierra, que es una tierra, digamos, un poco, ¿cómo decirlo sin que suene mal? No quería decir seca, pero a la vez una tierra muy abierta, porque somos luego personas muy fieles y muy para siempre. Entonces, bienvenidos sois todos los que queráis venir. Muchísimas gracias, Begoña, y bueno, pues nos seguiremos encontrando en este espacio. Gracias, gracias, un placer, gracias.